Mario, tienes que presentarte de verdad de primera hora porque yo creo que nadie te conoce, ¿eh? ¿Quién Bueno, no eres? sé, no sé No. esas expectativas que tienes tú, Alba, quizás Hombre, por se ven favor, claro que truncadas, te ¿o no? conocen. Primero te voy a decir por qué. Porque el grandísimo el porcentaje de los compañeros que forman parte del máster son tecnólogos de los alimentos. Ah, O vale. sea, Eso lo explica. tenemos esa presión de abanderar la profesión aquí entre tú y yo, en Sí. gran medida, como parte de divulgación en redes. O sea, que te van a conocer y luego, pues porque sabemos que colaboras con muchísimos medios y que tienes ahí una trayectoria de muchísimos años. Cuéntanos, Mario, bienvenido Ujú. con muchas ganas de que nos cuentes. Bueno, pues para mí es un placer enorme poder formar parte del equipo, ¿no? De docencia, de ponentes de este módulo, bueno, de este módulo, de mi módulo, ¿no? Y del máster entero, sobre todo en esta parte que, como tú bien sabes, Alba, es tan importante, ¿no? El tema de Total. divulgación científica que no suele ser habitual. Yo cuando estudié, cuando creo que la mayoría estudiamos grado universitario y máster, esto no se suele explicar, ¿no? Es un poco algo que se aprende de forma autodidacta, ¿no? Y esa es un poco mi trayectoria. Como bien decías, pues bueno, soy tecnólogo alimentario, estudié de 2012 a 2016 y ahí empecé a meterme un poquito en el mundo del marketing online. Era una empresa en la que estuve haciendo prácticas, pues que buscaba todo el tema este de creación de contenido, blogs, redes, que ahora no suena tan cotidiano, quizá muchos de nosotros, pero en aquella época no era tan habitual, ¿no? Claro. Y bueno, de esa forma fui derivándome ahí y ya estuve unos años en empresas privadas y ya luego pues di el paso, como mucha gente, ¿no? Al tema freelance. Y me dedico pues casi a día de hoy 100% a divulgación científica, como tú bien dices, en medios de comunicación, sobre todo redacción de artículos, prensa, algo de radio y de televisión también. Y luego también, que es al final la parte de la que más te da de comer, porque el tema de los medios, ya lo hablaremos en el máster, pues es una parte complicada, como tú bien sabes, que ya te Sí, conté aquí sí, en sí, sí, privado. sí, sí. Pero básicamente lo que más te da de comer, pues eso, trabajar para empresas privadas en todo el tema de creación de contenido y de redes, que es un poco también lo que yo hago, o sea, trabajar en esa industria alimentaria, pero desde la parte de la comunicación y de la divulgación científica, ¿no? Y bueno, eso es un Qué poco interesante. la trayectoria que tú también conoces de varios años ya. Claro, de hecho yo tengo que decir que yo llevo siguiendo a Sefifood, @Sefifood. Yo no sé de tiempo porque yo de mi otra cuenta, antes de yo tener la cuenta pública Alba Ramírez Ciencia, como todo el mundo tenemos un típico Instagram de amigos en el que nos hicimos Ujú. aquello para subir los selfies, que ahora ya está horrible, ¿no? Que yo he borrado esta foto porque digo, ¿cómo está esto publicado por aquí? En fin. El pasado Y no yo perdona. en ese momento seguía a Mario y me encantaba la parte de cómo divulgaba y cómo cosas tan básicas que nosotros como tecnólogos de alimentos, como profesionales del sector alimentario, biólogos, de cualquier parte del mundo de la ciencia, pese a que hemos estudiado esa carrera, no llegan, ¿verdad, Mario? Hay mucho mito y que no llegan los mensajes más básicos. De hecho, yo como digo, mucho de las cosas que divulga a día de hoy, reconozco que las he aprendido de ti, de compañeros como Beatriz y un gominola de petróleo. A mí me ha pasado igual en la parte de nutrición, en todo lo que yo sé de Ah, nutrición, porque tú sabes lo que se da en la carrera de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, pues gran parte lo he aprendido gracias a compañeros que divulgan, ¿no? En Internet, en redes sociales, con todo este auge. Y es verdad que cuando estamos en al final es una burbuja, ¿no? De estudios que habéis hablado compañeros antes, cosas muy concretas que también se dan en el máster, ¿no? Que al final es lo más grueso, ¿no? Al final esta asignatura o este módulo que yo impartiré es una parte adicional para que también tengáis esas nociones. Es una especie de burbuja en la que luego en la vida real la gente, obviamente no tiene por qué saber de BRC ni de IFS, le preguntas a tu madre o a tu claro, abuela, no saben ni lo que es y no pasa nada. Pero sí que deberían saber quizá cómo llegan esos productos al supermercado y que realmente pues, son seguros y qué tratamientos al menos por encima llevan, ¿no? claro. O han sufrido y eso no se sabe. Entonces, a veces hay una barrera pues, informativa o de esta comunicación, ¿no? Desde la empresa alimentaria hacia la ciudadanía, que en los últimos tiempos se está rompiendo un poquito más con estas apariciones pues, de algunas figuras, algunos profesionales en medios de comunicación, pero por lo general es complicado, ¿no? Y al final la figura del divulgador, al menos mi sensación en particular, es de siempre estar como un loro repitiendo las mismas cosas Claro. básicas que todos sabemos de hace mucho tiempo, ¿no? De seguridad alimentaria, pero que aún así es necesario, ¿no? Y yo, al menos por mi parte, lo que me gustaría y quiero transmitir, ¿no? Con este módulo que demos es una vez que tengáis todos los conocimientos aprendidos, cómo daros herramientas y posibilidades para que lo divulguéis, lo transmitáis, que aunque esa no vaya a ser vuestra área de trabajo principal en la mayoría de casos, que sí que tengáis ese recurso y saber cómo trasladarlo correctamente, que al final eso es lo importante y que hace falta, porque aunque hemos tenido Total. un cambio en estos años, hace falta que haya más gente divulgando sobre estas cuestiones, ¿no? De seguridad alimentaria, yo creo que es muy importante. De hecho, Mario, yo lo digo, nosotros hay muy poquitos compañeros que se dediquen a la parte de divulgación.
Ujú. en nuestro sector, en la parte de calidad, seguridad alimentaria y un poco hablando de intríngulis del mundo de la industria alimentaria, hay muy poquito, tan poquito que yo a veces como empresa, ya no estoy hablando como Álvaro Ramírez Ciencia, sino como empresa, como escuela alimentaria, nos cuesta buscar gente con la que colaborar para que nos ayude en la difusión de proyectos, porque es que no lo hay. Al igual que en Ujú. nutrición te encuentras chorrocientos compañeros que pues si has sacado una nueva bebida, pues la típico, ahora yo no sé cuántas personas están promocionando el tema del holistic, el aceite que se bebe, que yo eso no sé. Bueno, es que no voy a entrar en todas las cosas que se llegan a promocionar a veces sin sentido, pero encuentra muchísimas voces que pueden dar a conocer tu producto. En nuestros casos, es muy poquita gente quien está en el sector y por eso creo que es una gran oportunidad. Ujú. Yo personalmente estoy viendo ahí también un nicho en todo el tema de colaborar con marcas, de que al Fantástico. final podemos ser, a ver, al final la gente te llama, te conoce como influencer de nicho, tal, que a mí eso siempre me hace mucha gracia y es muy un término que normalmente lo que divulgamos o nos dedicamos a algo profesional, huimos totalmente de esa palabra influencer. Pero muchas veces es que eso es una especie de grupo de nicho donde no hay nadie, como tú dices, hay muy poca gente. Entonces, a pesar de que la repercusión es limitada o puede parecer poca en comparación con otras grandes figuras, cada vez más empresas, yo lo estoy viendo en mi caso personal, están muy interesadas en, oye, vamos a apoyar tu contenido, vamos a patrocinarte. Y yo, este último año estoy viendo una forma de realmente ganarme también la vida con eso que hace un año o dos no esperaría. Y eso se debe a lo que tú dices, a esa necesidad de contar con gente que lo cuente, Total. valga la redundancia, que haya gente que lo haga bien, que lo comente, porque al final las empresas de alimentación eh, antes le costaba mucho más invertir en comunicación, ahora eso se está rompiendo con el tema de las redes sociales. Y lo que dices también de esa falta de trasladar la información, yo creo que también se debe a esa propia naturaleza de la industria alimentaria. Ya sabéis todo el tema de privacidad, de no compartir según qué datos confidenciales y demás, que quizá en el sector de la nutrición no puede ser o no es tan dado a ello, ¿no? Quizá un profesional de industria alimentaria que sabe mucho de o certificaciones y demás, pues hay cosas que lógicamente no se pueden contar tan Claro. abiertamente, ¿no? Quizá eso puede ser un factor a tener en cuenta. Pero bueno, en cualquier caso es necesario que esto que se dé esa vuelta, ¿no? a la tortilla, a esa balance y que cada vez pues, podamos contar con más información a pie de calle y al que de verdad le interese. Aunque yo para mí es un tema que no es tan quizá la seguridad alimentaria, siempre lo he dicho con muchos compañeros y siempre me dan ahí un poco la bronca, ¿no? Esto que comentabas antes, que para mí la nutrición es mucho más no interesante, pero fácil de contar porque al final la gente Claro. come todo el día y que si los macronutrientes, que si las proteínas, cualquiera más o menos se cree que sabe de nutrición, que eso es otra cosa, ¿no? Y al final ve esa importancia. Pero la seguridad alimentaria la tenemos tan instaurada, se da tanto por hecho que la gente ni siquiera piensa en ella. Entonces hay Claro. que hacer ahí esa distinción también de explicarlo. Y de hecho, Mario, tengo que decir que muchas de las marcas con las que han podido colaborar conmigo, que yo es cierto que no tengo un gran bagaje de muchos años de divulgación, pero sí que como tuve ese boom de la mascarilla, muchas marcas Que ya quisieron hemos el boom de la comentado mascarilla, mucho. tenemos que llegar a ese punto en algún momento. Como me llegaron muchos seguidores de un momento a otro, muchas marcas contactaron conmigo. Y fíjate, a veces eran sectores de parte del sector alimentario que lo que quería es que contara una tecnóloga de alimentos cómo su producto se ha hecho, el por qué es más respetuoso con el medio ambiente, el por qué el valor nutricional es el que es, el por qué su formulación se ha hecho así. Y creo que es muy interesante y creo que vamos a hacer un altavoz. Muy pronto vamos a tener un peso muy grande de cara al sector industrial y estoy seguro de que esta asignatura nos va a ayudar. Ujú. Yo espero que así sea y ya os digo que al final el haber empezado, bueno, hace ya bastantes años, creo que son ya 6 o camino de 7 años divulgando, obviamente de una forma mucho más amateur al principio, pero he ido viendo toda esa fase, esa evolución y ahora mismo conforme está el panorama, ahora por ejemplo en televisión, que tenemos a Beatriz Robles, por ejemplo, que es dietista, nutricionista y tecnóloga, tiene una sección en Saber Vivir semanal frecuente desde hace 2 años. Eso antes era impensable. Es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero cada vez más en grandes medios de comunicación, como la televisión, que por antonomasia es ese, se ven a tecnólogos alimentarios y yo tuve también la oportunidad hace años de estar ahí y era como algo súper novedoso y a día de hoy ya no es tan complicado. Entonces, ese reflejo de televisión, prensa, radio, yo creo que puede ser muy interesante como un marcador de ver por dónde va esa línea de comunicación, ¿no? Y estoy seguro que en los próximos años va a seguir aumentando con todo el tema de las redes sociales una brutalidad. Así que bueno, espero que por mi parte, mi experiencia, mis conocimientos en este ámbito sirvan y que sea, bueno, pues que sea interesante. A mí me veréis un poquito más para el final, ¿no, Alba? Yo estaré Sí, ya de la para última. las últimas, pero en cualquier caso, nada, un placer estar aquí con vosotros este ratito y que aprovechéis Igual. mucho, sobre todo la formación joder, es de agradecer, ya os digo, que se hagan este tipo de formaciones tan chulas y que se incluya la parte de divulgación, creo que es muy importante.
Qué guay. Oye, Mario, y antes de terminar, que me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué Cuéntame. opinas de la parte, tú que por suerte también te dedicas al mundo del marketing, ¿crees que se puede tener dos profesiones? Es decir, ¿crees que se puede dedicar una persona al mundo de la consultoría y luego pues tener sus labores, no sé, de marketing, de crear contenido en blog, de crear contenido de divulgación, a lo mejor no como una figura de divulgación, sino como creador de contenido? ¿Crees que es Ujú. una opción para, también para una persona que ha estudiado nuestro ámbito? Sí, sin duda, al final todos hemos empezado así y sin darnos cuenta de alguna forma u otra, tanto Alba creando contenido ha llegado al tema de las formaciones de escuela alimentaria, yo he llevado otro camino, pero al final siempre se empieza, creo yo, como una motivación de hobby, de un poco que te llame la atención y que te guste. No creo que sea para todo el mundo, porque es verdad que esto de estar expuesto en redes, ahora sobre todo con todo el tema del vídeo, de estar todo el rato la cara, tal, no es como antes, pero aún así es una actividad que de forma complementaria se puede compatibilizar perfectamente, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchísima gente que ya lo hace, ¿no? Que no es que se dediquen exclusivamente a eso, sino que pueden empezar como una actividad eso, anexa, que sea incluso para hablar de cosas que en su propia empresa no, o en su consultoría no tratan directamente, si se dedican, por ejemplo, al sector de los lácteos y le gusta mucho pues, los vegetales de cuarta gama, ¿no? Que comentabais antes, que también es un tema muy interesante. Puede ser que por ahí se toquen temas de divulgación que has aprendido en la carrera, en este propio máster, y que te interese comunicar, sobre todo para resolver las típicas dudas de gente cercana, que eso pasa mucho. A mí muchos de los contenidos que hago es porque mi amigo de la infancia pues, me escribe por el WhatsApp, oye, este producto, ¿qué le pasa? Esto que pone aquí del etiquetado, ¿qué significa la leche está en polvo? No sé qué, y al final de ahí salen temas, ¿no? Eso seguro que os pasará a todos y nos pasa a todos desde que estudiamos estas cuestiones, las típicas cenas, comidas con la familia Total, son una gran fuente de inspiración. O sea que totalmente. eso seguro que puede dar pues mucho contenido y también para ser una forma de realizarse a uno mismo, ¿no? Como más Claro. allá de ese trabajo que tengamos ya principal, claro que sí. Claro, bueno, y ahora te devuelvo yo a ti la pregunta, compañero, que tú me Ajá. hiciste en el podcast, porque tenéis que escuchar a Sefi Food en su podcast, lo del comer, por favor, y también tenéis que seguirlo por redes, porque es un gran divulgador, como ya hemos dicho. ¿Qué tal eso de la divulgación cuando a veces está en la fina línea de lo bueno y lo oscuro? Por ejemplo, nuestro compañero de Real Fooding, que a veces hace como unas alusiones. ¿Qué opinas, por ejemplo, de esa parte de divulgación cuando lo haces tanto tirando a tu producto y a Sí. tu beneficio, ¿no? A tu bolsillo? Aunque sea todos sabemos que la marca Real Fooding está basada, lógicamente, en una nutrición saludable, ¿eh? No queremos aquí tampoco Ujú. quitarle el peso. A ver, es un tema, como todo el mundo sabe, tú bien sabes, es un melón muy grande en el que hay muchas aristas que comentar. De hecho, hago un pequeño spam porque subí el otro día con Gema del Caño un podcast que hemos hablado específicamente de eso, o Qué sea, que guay. fue después del tuyo, si la gente lo quiere ver, seguro que lo disfrutará mucho. Nada, al final, todo lo que sea marketing, yo tengo un pensamiento muy claro porque me he dedicado al marketing durante mucho tiempo. Ahora es verdad que con el tema de la agencia y demás, creo que no lo he mencionado antes, que es también donde trabajo con estas empresas, más destacando, lo tengo más enfocado en una agencia de divulgación científica, pero al final es marketing online. Y claro, la línea esa del marketing, de cuando pasas de la raya y empiezas a promocionar cosas que no corresponden ya tanto a lo que la evidencia dice, o incluso bordeando la legislación, es muy turbia, ¿no? Para mí el marketing alimentario es algo fundamental y no sé vosotros, yo incluso en la carrera también lo estudié un poquito. Eh, pero al final, todo lo que sea vender un producto, hay que tener claro eso, ¿no? Que al final la industria alimentaria de la que todos formamos parte se basa en vender productos y en hacerlos de una forma, bueno, puede tener, quizá con todo el tema este de los sellos de calidad también ciertas connotaciones, ¿no? Hay que ver que sea más sostenible, que tenga ciertos requerimientos extra que le den salud al consumidor, pero lo cierto es que al final la empresa tiene que vender. Entonces, el marketing tiene que estar ahí. Ahora, la línea moral o ética es muy delgada y yo creo que cuando sobrepasa ciertos límites ahí no hay vuelta atrás. De hecho, esos casos con el tiempo se ve a la larga realmente cómo el consumidor puede llegar a perder confianza, ¿no? El estar siempre Claro, expuesto en medios de comunicación, que estén siempre recibiendo críticas tu marca en todos los puntos, no es para nada algo positivo. Entonces se puede volver en contra y puede hacer que luego todo ese boom de auge de redes sociales que hay generado a base de controversias se te vuelva encima, ¿no? Entonces, bueno, es un tema muy delicado sobre el que, como tú bien claro. sabes, tengo una posición ahí que a veces sí, a veces no, pero en cualquier caso, el marketing alimentario sí, pero bien hecho. Estamos deseando de aprender también esta parte de divulgación, que creo que va a ser súper interesante y muy novedosa, y pues que te sigamos por radio en la pista y que vamos a seguir estando muy pendiente de lo que nos cuentas hasta que llegue mayo, que es el momento en el que veremos la asignatura.